En un paraje de los Andes, en medio de antiguos solares y mansiones, admirados por cronistas y viajeros, y aún entre aires coloniales transmitidos desde la madre patria, nace la Tuna Universitaria San Cristóbal de Huamanga, motivada por reflejar creadoramente las tradiciones artísticas musicales del pueblo ayacuchano. Hoy realizaremos un reportaje a nuestra tuna decana del Perú, la Tuna Universitaria San Cristóbal de Huamanga. La Tuna Universitaria San Cristóbal de Huamanga, considerada la decana del Perú con justa y lógica razón, fue fundada el segundo domingo de mayo de 1963 por iniciativa de inquietos estudiantes que dieron vida a lo que actualmente es la Tuna Universitaria San Cristóbal de Huamanga, institución con tradición y musicalidad. Entre los integrantes fundadores recordamos a Juan Ábalos, Lucas Cotrado, José Chocos, Luis Aronés, Tulio Molina, Alberto Pilpe, Miguel Velapatiño, Cervudio Saga, Florencio Yale, Roberto Guasupoma, Carlos Marrique y Albites, entre otros. ¡Viva la gente bohemia! ¡Viva todo aquel que diga ¡Nauba! ¡Sálganse por donde quiera! ¡Viva la gente del pueblo! ¡Que viva! ¡Viva la gente bohemia! ¡Viva todo aquel que diga ¡Nauba! ¡Sálganse por donde quiera! Beber es un gran placer. La Tuna Universitaria es una institución musical cuya finalidad primordial es perennizar la tradición del buen tunar y representar a la primera casa de estudios de Huamanga en coordinación con la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria de la Casa de Castilla y Zamora. Escuchar a la Tuna Universitaria es volver nuestros sentimientos a la tierra que nos vio nacer, es sentir el pentagrama musical en nuestros corazones, convencidos que cada nota musical de la Tuna es sentir el latido de identidad huamanguina. El borracho era por tu culpa, me amanezco. Era por tu culpa, el borracho era por tu culpa. El tiempo siempre es parte de la historia y nos encontramos con Arturo Mendieta Pozo, quien es un ícono de la Tuna Universitaria San Cristóbal de Huamanga. Buenos días, Arturo. Buenos días, Pilita. ¿Qué recuerdos de la Tuna Universitaria? Bueno, los recuerdos de la Tuna Universitaria, lo mejor que me ha podido suceder al ser un integrante de la Tuna Universitaria, porque ahí he conocido a los mejores amigos, he logrado amar lo que es nuestro, que es el huayno ayacuchano, todo el folclore ayacuchano en realidad, la marinera, el pasacalle, y salir pues a la palestra como, no tanto como artista, sino como una persona que ama su música, que ama a su pueblo. Toda Tuna Universitaria tiene un efecto generacional. ¿Qué decirle a las nuevas generaciones? Pilita, creo que el único consejo que les puedo dar a los actuales integrantes de la Tuna Universitaria es de que amen al folclore de la tierra, porque dicho sea de paso, el huayno ayacuchano era nuestra carta de presentación a los muchos lugares que hemos ido, incluido al extranjero, ¿no? Porque la vez que viajamos al Encuentro Internacional de Tunas en Iquique, Chile, tocamos un huayno que caló hondo en el público y nos aplaudió bastante. Entonces es nuestra carta de presentación, al margen de que se pueda sacar temas de tuna, temas del folclore nacional, internacional, boleros y tantas cosas que se puede hacer en la Tuna Universitaria. Siempre es un gusto compartir y conversar contigo, Arturo. ¿Qué reflexiones finales tienes para las nuevas generaciones o para Ayacucho en general? Bueno, creo que
Con esa pregunta me haces recordar un dicho que siempre lo decía mi hermano Walter Vidal García, el popular Chovi: primero lo nuestro, después el resto. Con esto quiero decir que las generaciones venideras que ingresen a la Tuna siempre practiquen lo que es lo nuestro, que no se olviden de nuestro folclore, de nuestro huayno ayacuchano, de nuestra marinera, de nuestro yarabí, de nuestros carnavales, de nuestros pasacalles y bueno, lo principal, el huayno ayacuchano, que es único en su género, es el más reconocido a nivel nacional y a nivel mundial. Muchísimas gracias por esta corta entrevista, querido Arturo. Siempre nos estaremos encontrando y tú siempre guiando a las futuras generaciones de nuestra Tuna Universitaria San Cristóbal de Huamanga. Yo quisiera ser el mar, tener colores mil, quisiera ser la nube, y lo que quisiera ser, como los ruiseñores y mar, en un cielo azul. Escuchar la voz de la Tuna Universitaria de San Cristóbal de Huamanga es sentir esa dulce combinación del cielo azul, aroma a incienso de sus templos, tañir de campanarios y la frescura de la sombra de la vieja higuera. ¿Cómo no creer en Dios? Si la viña y el manso frío, ¿cómo no creer en Dios? Quiero volver en la Semana Santa a ti. Dime hasta cuándo me harás padecer. Dime hasta cuándo. La Tuna le canta siempre al amor, a la vida del claustro universitario, al estudiante que convive ante mil esperanzas, a la tierra libertaria iberoamericana. Le canta a Ayacucho y a Latinoamérica desde sus raíces universitarias con más de 340 años de historia. Canta y encandila a todo corazón cristobalino y huamanguino, transportándolo de inmediato a sus aulas y calles. Tuna Universitaria, eres fruto de mil inquietudes estudiantiles que escribieron su nombre en el libro histórico de la vida cristobalina, de generaciones de hombres que dejaron y dejan sus coplas y melodías, inspiradas muchas veces en sus amores y desengaños. Eres melodía de los que comparten sus sueños, muchas veces mitigados por el llanto que hace noble a quien siempre suele escuchar la voz de la Tuna. Ayacuchanita, cintura delgada de mis amores. Ayacuchanita, cintura delgada de mis amores. Dime hasta cuándo me harás padecer. Dime hasta cuándo me harás padecer. Yo te he querido, yo te he amado hasta el delirio. Yo te he querido, yo te he amado hasta el delirio. Y estamos bajo la sombra de la vieja higuera que vio nacer a la Tuna Universitaria San Cristóbal de Huamanga hace 54 años. Hemos realizado este reportaje para que ustedes, juntamente con nosotros, disfruten de la vida de la Tuna Universitaria. Para TV UNSH informó Pilar Rojas.